Las proteínas están constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y también pueden contener azufre y fósforo. Dentro de las proteínas vamos a encontrar a los aminoácidos, que son las unidades básicas que forman las proteínas. Existen 20 tipos de aminoácidos y dentro de ellos 9 van a ser esenciales, es decir, que no se sintetizan en el organismo, con lo cual es indispensable que los obtengamos a través de nuestra dieta. Otro tipo de proteínas serían los péptidos, que es la unión de aminoácidos. Un oligopéptido tiene menos de 10 aminoácidos, un polipéptido es la unión de más de 10 aminoácidos. La unión de más de 100 aminoácidos constituye una proteína. Dentro de las propiedades de las proteínas vamos a tener una propiedad de especificidad, es decir, cada proteína tiene una determinada función debido a su conformación espacial propia. Y luego otra propiedad también de las proteínas es la desnaturalización. ¿Qué significa esto? Que es la pérdida de la estructura terciaria de la proteína que puede deberse a cambios en la temperatura o a variaciones del pH. Esto es muy importante porque evidentemente puede provocar determinados problemas en el organismo. Hablaremos ahora de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son sustancias formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. No contienen azufre, esto es muy importante. Dentro de los ácidos nucleicos vamos a encontrar el ADN, que es el responsable de la transmisión hereditaria y su función principal es el almacenamiento de la información para construir componentes de las células. Es una doble cadena de nucleótidos con 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina, guanina. Y también tenemos que hablar del ARN, es decir, el ácido ribonucleico, que está formado por una cadena simple de ribonucleótidos y de bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina, uracilo, y se encuentra en el núcleo y en el citoplasma de las células. Bueno, el ciclo celular es súper importante que lo tengamos claro. Dentro de ellos van a existir una serie de fases en donde, bueno, pues como veis vamos a contar con una interfase y con una fase mitótica. Dentro de la interfase del ciclo celular vamos a tener una fase G0, una fase G1, una fase S y una fase G2. Y dentro de la fase mitótica vamos a tener una fase M y la meiosis. Esto es, bueno, pues son las partes fundamentales del ciclo celular y a partir de estas partes, de estas fases dentro del ciclo celular, a partir de aquí, sobre todo, es fundamental, ¿no?, esta multiplicación celular, sobre todo y fundamentalmente cuando estamos hablando de la división de las células reproductivas, ¿vale? Entonces, bueno, pues es importante que conozcamos las fases del ciclo celular para luego poder entender una serie de patologías que se pueden suceder en alguna de estas partes. Bueno, otra parte importante que también tenemos que tener en cuenta, sobre todo para entender pues cómo sucede el equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo, son cómo pasan las sustancias a través de las membranas biológicas y cómo se transportan a través de ellas, ¿no? Las membranas biológicas son bicapas lipídicas que son flexibles y que van a constituir una matriz en la que se van a incorporar unas proteínas de membrana. La cabeza de estos fosfolípidos es polar e hidrofílica y la cola va a ser apolar e hidrofóbica. Teniendo en cuenta esto, se van a distinguir dos tipos de transporte a través de esta membrana de las células. Una va a ser el transporte pasivo. El transporte pasivo se produce a favor del gradiente de concentración. No va a consumir energía, es pasivo, no consume energía y lo que sucede es que tiende a igualar concentraciones. Dentro del transporte pasivo vamos a encontrar cuando se transportan moléculas de agua, estaríamos hablando de ósmosis. La ósmosis se caracteriza por ese transporte de moléculas de agua para mantener hidratada la célula. Otra forma de transporte pasivo va a ser la difusión simple. La difusión simple, lo que se produce en ella es que se realiza movimientos de solutos. Y luego contaríamos con la difusión facilitada. A través de una proteína transportadora se producen movimientos de solutos de mayor tamaño que no se pueden transportar a través de esa difusión simple.
Con lo cual, como veis, tres tipos de transporte pasivo: ósmosis, difusión simple y difusión facilitada. Pero luego tenemos que hablar también del transporte activo. El transporte activo, como su nombre indica, se refiere a que sí existe un consumo de energía en forma de ATP. Bueno, ¿qué tipos tenemos de transporte activo? Bueno, pues uno de ellos es la bomba de sodio y potasio. Como sabéis, se transporta potasio al interior de la célula y se transporta sodio al exterior de la célula. Otra forma de transporte activo sería la pinocitosis, que es la ingestión de líquidos y de solutos en vesículas, o la fagocitosis, que es la ingestión de grandes partículas, y también la exocitosis. Exo significa fuera, ¿no? Pues sería la expulsión de sustancias de las células. Estos tipos de transporte, como decíamos, forman parte del transporte activo, y transporte activo significa que se necesita energía en forma de ATP para poder regular el transporte de sustancias a través de esas membranas biológicas.